Muchas gracias, presidente de la Comisión de Energía, compañeras y compañeros. Quizá para muchos de ustedes estemos en un ejercicio inútil, en donde estamos aquí haciendo un planteamiento sucesivo de ideas críticas, por supuesto, de análisis objetivos, de nuestra valoración respecto a esta contrarreforma que va a llevar a nuestro país no solamente a empeñar su futuro, sino a polarizar de nueva cuenta nuestra sociedad. Sin embargo, y qué bueno que tenemos al canal del Congreso, estamos muy interesados en el sentido de que a pesar de su indiferencia e incluso de su desprecio al debate y a las ideas, muchas ciudadanas y ciudadanos están conociendo de este debate que sin lugar a dudas va a ir marcando el devenir histórico de nuestro país en el muy corto plazo. Y estamos discutiendo el artículo nodal de esta reforma. Más allá de las discusiones que se han dado sobre el artículo 25, el artículo 28, esta gran cantidad de artículos transitorios que no es sino la síntesis de acuerdos políticos que quieren cristalizarse posteriormente en leyes reglamentarias, el asunto nodal de la reforma está justamente en el artículo 27 constitucional, que es sin lugar a dudas el artículo más importante de nuestra Constitución y que a pesar de la regresión que sufrió en 1992, cuando se pretendió privatizar el ejido y la comunidad, hoy sigue siendo el soporte del pacto fundacional del que emergió la Constitución Política de 1917. Lo definió muy bien Andrés Molina Enríquez, quien redactó justamente el artículo 27 constitucional, cuando destacaba la importancia de este artículo como la parte fundamental del pacto social y donde se definía la propiedad originaria de la nación, no solamente sobre los bienes del subsuelo, sino donde se establecen las facultades del Estado para definir las modalidades a las que debe sujetarse la propiedad en el país: la propiedad pública, la propiedad privada y la propiedad social. Y es claro que fue el artículo 27 constitucional el que permitió pacificar al país. Junto con el artículo 123, que fueron la avanzada a nivel internacional, donde se reconocían no solamente garantías de carácter social al ejido, a la comunidad o a los trabajadores, sino la responsabilidad social del Estado y su responsabilidad en la rectoría económica, es la que hoy se quiere vulnerar. Y debemos asumir que el pacto social o contrato social, pues es el acuerdo entre los hombres por el cual se resuelven para el bien común las formas de convivencia en una sociedad, en la que un sector de la sociedad renuncia a una parte de su libertad para conformar al Estado. Desde el siglo XVII, el pacto social se asumió como un acuerdo entre gobernantes y gobernados, donde los gobernantes deben respetar los derechos de las personas y a la vez garantizar y velar por la vida, la libertad, la propiedad de los gobernados, siempre en una responsabilidad del Estado primigenia para darle viabilidad a un proyecto de nación. Ya Jacobo Rousseau
señalaba que el pacto social en un Estado democrático, donde los gobernantes son elegidos por la mayoría del pueblo, los gobernantes lo son por un tiempo, manteniendo siempre la soberanía de las decisiones en el pueblo. Y cuando un gobierno no cumple con su responsabilidad y le da espalda al pueblo, es el pueblo mismo, a partir de la soberanía popular, que puede declararse en rebeldía, en desobediencia y puede cambiar a su gobierno. Y a ello nos está conduciendo esta reforma constitucional. Esta contrarreforma rompe con el pacto social que emerge de un movimiento revolucionario que dio pauta al Estado mexicano moderno. Donde se rompe con esta contrarreforma la rectoría del Estado de Mexicano y se rompe con la salvaguarda que debe de garantizar la propiedad de la nación sobre sus bienes y sobre el patrimonio del país, ya que la propiedad del petróleo es un tema fundamentalmente ligado a la independencia económica y a la soberanía de la nación. Y hoy no solamente se renuncia a la rectoría del Estado en la economía, sino se abdica frente a la rectoría del mercado sobre la economía. Y esto rompe la parte sustancial, una de las partes sustanciales de nuestro pacto social, de nuestro pacto fundacional. Con esta contrarreforma se abandona la política que otorga al Estado mexicano la responsabilidad de impulsar el desarrollo, facultad que hoy se deja en particulares que van a asumir lo que antes era una conducción del Estado en su propio beneficio, entregando los recursos y los bienes de todos los mexicanos a particulares y particularmente a las empresas transnacionales. Por eso nosotros hemos insistido, el sector energético no puede estar sujeto al mercado. El sector energético debe manejarse con una visión integral de largo plazo, asumiendo que el petróleo y demás hidrocarburos son propiedad de la nación, que son bienes inalienables e imprescriptibles, y que si bien el artículo 27 establece las modalidades que debe tener la propiedad privada, establece también la propiedad de la nación sobre sus recursos naturales y el dominio directo sobre los recursos del subsuelo, como son los hidrocarburos. Lo que se está proponiendo hoy es modificar de manera radical y en sentido contrario a su desarrollo histórico la orientación del Estado mexicano contemporáneo. Se modifica la propiedad y el dominio directo de la nación sobre sus propios recursos, en la medida que se altera significativamente la propiedad y el dominio directo de la nación sobre los mismos. Esta medida no solamente debilita al Estado, debilita también la capacidad del Estado para regir e impulsar el desarrollo. Y la verdad es que resulta absurdo que con esta contrarreforma se cede el dominio que hoy detenta la nación sobre el petróleo y sus recursos naturales a particulares. Ahí, en alguna ocasión, un exgobernador del Estado de México, que ahora es presidente de la República, me decía que el arte de la política es saber conservar el poder. Y lo ha demostrado en los últimos días. Pero no creo que sea congruente con esto, porque hay que asumir que el petróleo, el dominio sobre el petróleo es poder, poder económico y poder político. Y ceder y abdicar del dominio del petróleo es abdicar también del poder del Estado. Y vaya que resulta estúpido renunciar a lo que hoy
no solamente es una parte fundamental de los ingresos del país, sino es una parte fundamental para garantizar un mínimo de soberanía que hoy se entrega como parte de la cesión del poder político del Estado mexicano al capital extranjero. Porque hoy, con esta reforma energética, se afecta gravemente la soberanía de la nación, lo dije el día de ayer, al dejar entrar a la inversión extranjera automáticamente bajo la derogación de la cláusula petrolera del Tratado de Libre Comercio, donde hoy la actividad de petróleo y de la energía en general no estará sujeta a las normas, a las leyes del país, sino subordinada a los tribunales internacionales, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias que ha establecido el Banco Mundial. Hoy, cediendo a las presiones del Banco Mundial, se somete la soberanía del país a los juzgados internacionales. Danos sobre el tiempo, senador. No, estamos el tiempo 22 grados, medianamente nublado. O si tiene alguna duda sobre el tiempo. Y seguirá bajando la temperatura. No, el tiempo de la tribuna, senador. Por eso no coincido con lo que señaló el senador Aispuro, que lamentablemente de una modificación a la exposición de motivos le quisieron aceptar. Cuando él señalaba que quitar la exclusividad del Estado sobre la actividad de los energéticos no implicaba privatizar Pemex ni la Comisión Federal de Electricidad, lo cual no es cierto, porque al eliminar el carácter estratégico de distintas áreas del sector energético y dejando exclusivamente como áreas estratégicas la exploración y la explotación, los activos de Pemex y de CFE pueden ser vendidos en términos de lo establecido en el artículo 25 constitucional, porque se elimina la obligación del gobierno federal a mantener la propiedad de los organismos públicos que prestan los servicios en las áreas estratégicas. Y efectivamente, con esta reforma, lo dije ya también anteriormente, lo mismo podrán vender una termoeléctrica, una hidroeléctrica, una geotérmica, que también muchas de las plantas petroquímicas que hoy son propiedad de la nación. Pero el problema de fondo no son los fierros de Pemex y de CFE que van a dejar envejecer y oxidarse. El problema de otro con el tiempo. Hay muchas prisas y si quieren que terminemos por lo menos pasado mañana, déjenos terminar de discutir. Hay que respetarnos a nosotros mismos y no burlarse del país que están ustedes saqueando y vendiendo en estos momentos. No se permiten los diálogos. Eso es lo que diálogos. vamos a defender. Esa no es visión. Venga a exponerla, no duda el debate, están nada más rechazando. Senador Encinas, no hay diálogos. Es falta de valor Senador, y de ética. Senador Encinas, no hay diálogos. Como usted guste, lo valoramos. En el foro que usted lo guste. Súbase a debatir. Aquí traemos ideas. Les ruego orden en la sala. No hay diálogos entre senadores. Se señala el tiempo, senador Encinas, en respeto a los demás. Le ruego concluya. Muchas gracias, presidente. Cuando no hay ideas, no queda más el recurso de la descalificación y las manifestaciones de soberbia. Nosotros no vamos a caer en la provocación. Lo que está hoy en juego es la propiedad de los bienes de la nación, porque como lo establece el artículo 27 constitucional que quieren ustedes hoy reformar, señalan que a pesar de que la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible en lo que se refiere a petróleo y demás hidrocarburos, en el párrafo siguiente permite el establecimiento de contratos para que a nombre de la nación particulares lleven a cabo las actividades de exploración y extracción de petróleo. Por eso hay que hablar con la verdad y venir a debatir a la tribuna. Senador Gagiola, a quien siempre le tengo respeto, igual que a todas mis compañeras y compañeros senadores, pero también sabemos debatir y discutir en el ámbito que ustedes deseen establecer. Por lo pronto, planteamos que se derogue
esta propuesta de reforma del 27 constitucional. Muchas gracias.